Hola chicos, vamos a continuar viendo el sistema político mexicano, cómo funciona. Para ello nosotros ya definimos qué es un sistema político y leímos que un sistema es un conjunto de piezas o elementos que se organizan y se relacionan para cumplir una función. Pero cuando se habla de un sistema político se hace referencia a cómo se organiza el Estado para ejercer el poder público y tomar decisiones sobre asuntos que afectan a la sociedad. Es decir, es un conjunto de instituciones y normas que definen la manera como se alcanza el poder público para gobernar una sociedad, así como la forma de distribuirlo y ejercerlo. También se puede definir al sistema político como el modo en que se relaciona la población y las autoridades para establecer los mecanismos de participación ciudadana y los derechos de los habitantes. Para hablar de nuestro sistema político es necesario que ahondemos en la democracia y los sistemas políticos. Bueno, el sistema democrático primeramente nació en Atenas, en la antigua Grecia, en la que democracia proviene de el griego demos, que significa pueblo, y kratos, gobierno o poder, es decir, que significa el gobierno o poder del pueblo. La democracia en aquel entonces era directa, es decir, que los ciudadanos se reunían en para discutir los asuntos públicos y tomar decisiones necesarias, pero cada ciudadano se representaba a sí mismo, es decir, todos tenían que asistir. Los ciudadanos, pues no, las diferencias entre lo que era ciudadano en ese momento y lo que es ciudadano actualmente distan mucho. Por otro lado, también se encuentra la democracia representativa. Es aquella en la que los ciudadanos eligen a sus gobernantes o representantes para que tomen decisiones y ejecuten actos de autoridad en nombre del pueblo. Y también se encuentran las democracias participativas, donde los ciudadanos también eligen a sus gobernantes, pero después de hacerlo continúan activos, es decir, expresándose sobre los asuntos públicos y vigilando a las autoridades por medio de mecanismos creados para ello. Existen algunos principios en los que se basan los sistemas políticos democráticos. Por ejemplo, cada persona tiene el mismo valor ante la ley y se reconocen sus derechos fundamentales, o en nuestra Constitución se mencionaban antes como garantías individuales. El pueblo es soberano y es el que elige a sus dirigentes para que gobiernen por un periodo de tiempo. En México, el presidente de la República lo hace cada 6 años, o se elige presidente cada 6 años, um, gobernador cada 3 años y presidentes municipales cada 3 años. Las decisiones se toman por medio de la regla de la mayoría, respetando siempre los derechos de las minorías. Es decir, el hecho de que gane alguien o que la mayoría vote por esa persona, mayoría, no quiere decir que la minoría o los grupos que no votaron en este es un ejemplo. Por eso se hagan a un lado, eso no se puede, ¿no? Sino que también se deben de considerar dentro de las propuestas políticas, dentro de las acciones que realicen tanto los legisladores, los gobernadores, tienen que estos grupos deben de tener representación también. Las autoridades reciben el poder de los ciudadanos y lo ejercen en beneficio de estos. Se presume que todas las acciones que realizan, sobre todo los legisladores, deben de ser en beneficio de la población. Los organismos del Estado participan en la elaboración de las leyes y las aplican. El Estado está organizado para equilibrar la distribución de poder. Unos poderes funcionan como contrapeso de otros, es decir, para evitar que un poder cometa abusos, ¿sí? Por eso es necesario que exista alternancia, que en el caso de la Cámara de Diputados ningún partido tenga mucho mayor presencia que otro, que todo esté equilibrado. El Estado debe de promover y proteger la participación de los ciudadanos en asuntos públicos. Y también los ciudadanos se organizan para participar en la vida política y exigir a las autoridades la rendición de cuentas. Es decir,
que las autoridades deben informar a los ciudadanos sobre sus acciones y a transparentar el manejo de los recursos públicos. Todo esto se hace a través de instituciones que ya están establecidas y donde los gobernantes o las autoridades deben de subir la información, en este caso porque es digital, subir la información y que haya cómo comprobar esa información que ellos suben a las plataformas, ¿no? Uno de los organismos que se encarga de esto es Orfis, donde ustedes pueden entrar, buscan Orfis Veracruz y pueden buscar información sobre la cuenta pública por municipio, en el caso de Veracruz por municipio, y ahí podemos encontrar en qué es en lo que nuestros gobernantes, en este caso lo más cercano son los presidentes municipales, en qué se gastan el presupuesto que llega a la municipalidad. ¿Sí? Es importante que veamos, ¿no? También este organismo se encarga, de vigilar los trabajos que se están haciendo. Si un presidente municipal pone ahí que realizó cierta obra y en el periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo no se ha cumplido y no lo modifica, los ciudadanos, hay todo un mecanismo para poder señalar qué es lo que no se está cumpliendo, ¿no? Ahora vamos a tratar un poco acerca de, cómo es o de dónde surge el sistema político mexicano. Para hacer un análisis del sistema político mexicano es necesario comprender su origen y evolución. Una vez consumada la independencia de México en 1821, los mexicanos iniciamos un largo proceso de construcción de nuestras instituciones, el cual todavía no se termina, es un proceso inacabado. Desde la Constitución de 1824 quedaron plasmadas algunas ideas que están en la base de nuestro actual sistema político. En la Constitución de 1857 se precisa que el Estado mexicano tiene carácter de una República Democrática Federal. ¿Eso qué quiere decir? Que los poderes se separan en ejecutivo, legislativo y judicial. En nuestro libro de textos nos presentan de manera muy sintética cuáles son los elementos centrales de nuestro sistema político. Uno de estos elementos es que es una república democrática y representativa. ¿Eso qué quiere decir? La vida pública interesa a todos los ciudadanos quienes participan activamente. República significa la cosa pública. Los asuntos públicos son de interés para todos los ciudadanos. El pueblo tiene derecho a votar y a participar activamente en la vida política. Otro de los elementos es el federalismo. El poder no se centraliza en una sola región del país. Los estados de la federación son soberanos y están unidos mediante un pacto federal. Los estados tienen libertad para decidir sobre sus asuntos. Por eso es que nosotros tenemos un documento que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el estado de Veracruz también cuenta con su constitución o con su, en este caso, leyes secundarias, ¿no? Otro de los elementos centrales es la división de poderes. El poder no se concentra en una sola persona o en un solo grupo. Es decir, se separan en ejecutivo, en legislativo y judicial para evitar el abuso y lograr el mayor equilibrio que se pueda. Tenemos una actividad en la que nos pide que leamos y realicemos lo que se indica. Vamos a leer. De acuerdo con el Índice de Democracia Mundial del 2018 de The Economist Intelligence Unit, solo hay 20 países donde es posible afirmar que hay democracias plenas o completas. De ellos, solamente 2 se encuentran en América. Uruguay, que se ubica en el lugar número 15, y Costa Rica en el 20. ¿Qué evalúa este índice? Costa Rica es de las únicas 20 democracias plenas en todo el mundo. Basándose en 5 categorías de medición: procesos electorales, funcionamiento del gobierno, participación política, cultura política y libertades civiles, el índice analiza y clasifica a 165 países y 2 territorios en democracias plenas, democracias imperfectas, regímenes
regímenes híbridos y regímenes autoritarios. El estudio abarca casi toda la población mundial, dejando por fuera solamente a los microestados. Esta es una 11ª edición de The Economist publica, y según los resultados, por primera vez en los últimos 3 años, el puntaje general para la democracia se mantuvo estable. 4.5% de la población mundial vive en un territorio calificado como democracia plena, 43.2% de la democracia imperfecta, 16.7% habita en un régimen híbrido y 36.6% se encuentra bajo un régimen autoritario, un poco más de 1/3 de la población mundial. Con esta información que leímos anteriormente, vamos a observar el mapa y a responder. Observemos el mapa. Tenemos democracias plenas y democracias imperfectas con otra tonalidad, regímenes híbridos y regímenes autoritarios. ¿Sí? Ahora, una vez analizado el mapa, ¿en qué tipo de democracia quedó ubicado México en el 2018? ¿Y por qué? ¿Por qué lo creen así? Para contar con más información y poder opinar sobre los sistemas políticos, hay que investigar el significado de democracia plena, democracia imperfecta o defectuosa, o régimen híbrido y régimen autoritario. Así que vamos a investigar acerca de esto. Después de que hayamos investigado y hagamos nuestras anotaciones en nuestro cuaderno, vamos a responder el inciso C. ¿Cuáles son las características de los sistemas políticos donde vive la mayor parte de la población mundial? ¿Qué significa saber que 4.5% de la población mundial vive en un territorio calificado como democracia plena? Una vez que finalicemos esta actividad, hayamos analizado el mapa, hayamos investigado acerca de democracia plena, imperfecta, régimen híbrido o autoritario, y después de haber respondido estas 2 preguntas, vamos a comentarlo en el chat. ¿Sí? Hasta aquí las actividades de formación cívica y ética.